Imagina un mundo donde la esperanza ha sido aplastada, donde el poder del hombre parece invencible y la fe está al borde de extinguirse. Este era Egipto, hace miles de años. Pero en medio de esa oscuridad, un hombre humilde, criado entre lujos y perseguido por su pasado, fue elegido para desafiar a un imperio. Este hombre era Moisés. Hoy conocerás la historia de cómo Moisés se convirtió en un libertador, un líder y un símbolo eterno de fe. Prepárate para un viaje épico lleno de milagros, sacrificios y una misión que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Era un tiempo oscuro para los hebreos en Egipto. Lo que una vez fue un pueblo próspero bajo la protección de José, se había convertido en una nación esclavizada, aplastada bajo el yugo de un faraón temeroso de su crecimiento. La opresión no era suficiente. El faraón decretó que todo niño hebreo varón fuera lanzado al Nilo, condenado a morir antes de amenazar la estabilidad de Egipto. En este contexto de dolor y desesperación, una madre hebrea llamada Jocabed desafió el decreto del faraón. En un acto de fe y valentía, colocó a su hijo en una cesta tejida con juncos y la selló con brea para que flotara. Su corazón estaba desgarrado mientras veía cómo la corriente del río llevaba a su hijo hacia un destino incierto. Lo que ella no sabía era que la providencia había puesto su mano en la cuna de ese niño. La cesta fue encontrada por la hija del faraón mientras se bañaba en el río. Aunque sabía que el niño era hebreo, el brillo de su mirada la conmovió profundamente. Contra todo protocolo y peligro, lo adoptó como suyo, llamándolo Moisés, que significa sacado de las aguas. Creció en el palacio rodeado de lujo, entrenado como un príncipe egipcio, pero también como un guerrero, instruido en estrategias de combate y las artes de la política. Su hermano adoptivo, Ramsés, lo adoraba como un amigo y confidente, pero también lo veía como un rival silencioso. Los años pasaron, y Moisés vivió dividido entre el esplendor de la corte egipcia y las miradas de sufrimiento que recibía de los esclavos hebreos en las calles. Algo en sus rasgos lo unía a ellos, pero no comprendía por qué. El momento de la verdad llegó cuando, en un arrebato de ira al ver a un capataz egipcio golpear brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés lo mató. Las consecuencias de su acción fueron devastadoras. El miedo se apoderó de su corazón, y pronto la noticia llegó a oídos del faraón. Ramsés, quien ahora era faraón, se sintió traicionado. Enfrentó a Moisés con ira y dolor, pero también con una mezcla de tristeza. «Eres mi hermano, Moisés», le dijo, «pero has traicionado todo lo que somos. No puedo protegerte». Moisés huyó, dejando atrás el palacio que había sido su hogar y el hombre que había sido su hermano. En su exilio, Moisés vagó por el desierto hasta llegar a la tierra de Madián, donde fue acogido por el sacerdote Jetro. Allí encontró paz temporal, se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y se convirtió en pastor. Sin embargo, cada noche su mente era invadida por los gritos de los esclavos y los recuerdos de su vida en Egipto. La culpa y el vacío lo consumían lentamente. Un día, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, Moisés vio algo que desafió la realidad. Una zarza ardía sin consumirse. Al acercarse, una voz resonó desde las llamas, llamándolo por su nombre. Era el Dios de sus ancestros, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La voz divina le encomendó la misión más aterradora de su vida: regresar a Egipto y liberar a su pueblo. ¿Por qué yo?, preguntó Moisés con desesperación. ¿Cómo podrá un hombre como yo enfrentarse a un faraón? Pero Dios respondió con firmeza: «Yo estaré contigo. Ve y dile a Ramsés que deje ir a mi pueblo».
Con el corazón lleno de temor y fe en conflicto, Moisés partió hacia Egipto, sabiendo que su regreso podría significar su muerte. El reencuentro con Ramsés fue frío y tenso. Ramsés, ahora faraón absoluto, se burló de las demandas de Moisés. ¿Dejar ir a tus esclavos? Nunca. ¿Quién es este Dios del que hablas? Egipto tiene dioses suficientes, y tú no eres más que un traidor. Dios envió plaga tras plaga, cada una más devastadora que la anterior. El Nilo se tiñó de sangre, ranas infestaron las casas, el cielo se llenó de langostas y la oscuridad cubrió la tierra. Con cada plaga, Ramsés se endurecía más, mientras Moisés sentía el peso de la culpa por el sufrimiento que caía sobre Egipto. La lucha no era solo contra un faraón obstinado, sino contra el propio corazón de Moisés, que todavía amaba a Ramsés como a un hermano. Finalmente, la última plaga llegó, la muerte de los primogénitos. El grito de Ramsés al perder a su hijo rompió el silencio de la noche. «Llévate a tu pueblo y vete», dijo finalmente, devastado. El éxodo fue un acto monumental. Más de 600,000 hebreos partieron con Moisés al frente, pero su libertad pronto fue amenazada. Ramsés, consumido por la ira y el deseo de venganza, reunió a su ejército y los persiguió hasta el Mar Rojo. Allí, atrapados entre el ejército egipcio y las aguas, los hebreos comenzaron a desesperarse. Moisés, también temeroso, clamó a Dios. Entonces, en un espectáculo sobrecogedor, el viento dividió el mar en dos, creando un camino de tierra seca. Los hebreos cruzaron mientras las paredes de agua se alzaban a ambos lados. Cuando el ejército de Ramsés intentó seguirlos, las aguas se cerraron, destruyendo a los perseguidores. Moisés cayó de rodillas, exhausto. Habían escapado, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. En el monte Sinaí, Moisés ascendió para encontrarse con Dios. Durante 40 días y noches, escuchó la voz divina y recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que establecerían un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Pero cuando descendió, encontró a los hebreos adorando un becerro de oro. La traición lo llenó de ira, y rompió las tablas, consumido por la decepción. Dios, sin embargo, no abandonó a su pueblo. Le ordenó a Moisés que tallara nuevas tablas, y el pacto fue renovado. Moisés se convirtió en el mediador entre Dios y los hebreos, guiándolos a través del desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, sus años de liderazgo estuvieron marcados por rebeliones, sufrimientos y dudas. La fe de Moisés fue puesta a prueba una y otra vez, pero siempre volvió a Dios. Moisés nunca entró en la tierra prometida. Desde lo alto del monte Nebo, la contempló antes de morir, sabiendo que su misión había terminado. Su cuerpo fue ocultado por Dios, y el pueblo continuó su viaje bajo el liderazgo de Josué. El Arca de la Alianza, que contenía los mandamientos y representaba la presencia divina, se convirtió en el centro del culto hebreo. Pero con el tiempo, su paradero se perdió, y su destino se convirtió en un misterio. ¿Había sido llevada a un lugar seguro por designio divino? ¿O estaba destinada a ser redescubierta en tiempos de gran necesidad? A pesar de las constantes dudas y rebeliones de su pueblo, Moisés nunca abandonó su misión. Su fe inquebrantable lo mantuvo firme hasta el final de su vida. Moisés no era un hombre perfecto. Dudó, temió y cometió errores. Pero su disposición a obedecer a Dios y liderar a su pueblo lo convirtió en uno de los personajes más influyentes de la historia. Su legado nos recuerda que incluso los más humildes pueden ser llamados a hacer cosas extraordinarias. La historia de Moisés es un testimonio de fe, sacrificio y redención. Nos desafía a reflexionar, ¿qué haríamos si fuéramos llamados a una misión que parece imposible? Quizá la respuesta esté en la fe, como lo estuvo para Moisés.
Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y comparte este vídeo. Ayúdanos a llevar estas historias de fe al mundo entero.